Buenos días, bienvenidos al sexto webinar de la plataforma Me Informo, un proyecto implementado por la Coordinación General de Política del Usuario del Instituto, que tiene como finalidad explicar de manera clara y sencilla a los usuarios diversos contenidos en materia de telecomunicaciones. El día de hoy hablaremos sobre ciberseguridad. Antes de iniciar, les explicaré brevemente el funcionamiento de algunos iconos de la plataforma. El icono del micrófono en verde indica que el participante tiene habilitado el audio. El icono del micrófono en rojo indica que el participante no tiene habilitado el audio. El icono de la mano indica que el participante tiene una pregunta. El icono en signo de interrogación indica que el participante hará una pregunta. El día de hoy nos da mucho gusto contar con la presencia del comisionado Arturo Robles Róbalo. El comisionado es ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó el doctorado conjunto en telecomunicación en la Universidad Politécnica de Madrid y cuenta con una suficiencia investigadora en teoría de la señal y comunicaciones por la misma universidad. Ha realizado diplomados en gestión de las telecomunicaciones en España y en regulación de mercados digitales en Bélgica. Ha trabajado para operadores europeos en las áreas de desarrollo estratégico y evolución tecnológica, así como para consultoras globales especializadas en el análisis tecnológico, económico y político regulatorio de proyectos multinacionales en telecomunicaciones y tecnologías de la información. Adicionalmente, se ha desempeñado como director estratégico en Detente Group para el despliegue, evaluación, diseño de políticas y coordinación internacional de sistemas satelitales para seguridad nacional. En 2015 se integró al Instituto Federal de Telecomunicaciones, donde ocupó el cargo de director general adjunto de investigación en prospectiva. Le agradecemos mucho su presencia y le cedemos la palabra, comisionado. Muchas gracias. Bienvenidos a este sexto webinar que, como saben, estará centrado en el tema de ciberseguridad, uno de los temas que hoy en día está más en boga y que resulta más pertinente para este nuevo entorno digital. Para darnos un amplio panorama de la ciberseguridad y todos los elementos que en ellas intervienen, durante este webinar revisaremos una serie de conceptos y de contenidos, así como de herramientas, las cuales nos permiten no solo adentrarnos, sino tomar precauciones en materia de ciberseguridad. Para ello, iniciaremos con las implicaciones que ha tenido el Internet, cómo ha cambiado la forma en que actúan todas las personas, las cosas, inclusive las máquinas, el ciberespacio, que es este lugar de interacción intangible creado por la red de redes, el fenómeno de la hiperconectividad en el espacio, todos conectados en todo momento, en todo lugar. También nos adentraremos en qué es la ciberseguridad, de qué hablamos cuando hablamos de ciberseguridad en distintos ámbitos, en la ciberseguridad para la seguridad nacional, la ciberseguridad para la seguridad común, la seguridad pública y la seguridad de la sociedad de la información, y también para la seguridad y privacidad personal. Después veremos cuáles son los retos en el presente para la ciberseguridad alrededor del mundo. Seguiremos con las mejores prácticas internacionales y daremos, para finalizar, además de las conclusiones, una serie de recomendaciones que podemos tomar todos para contribuir en hacer de esta sociedad de la información un entorno más seguro. Empezando con las implicaciones que ha tenido el Internet en el siglo XXI, pues hemos llegado a este fenómeno que se llama la revolución digital o revolución 4.0, la cual ha dado surgimiento a un fenómeno de inmersión digital. ¿Qué es la inmersión digital? Pues es este ambiente donde diariamente interactuamos con personas, con máquinas, con dispositivos, con nuestro reloj, vemos contenidos, vemos la televisión, escuchamos la radio, hacemos compras, hacemos trámites bancarios a través del Internet y muchas veces no estamos conscientes de que lo estamos haciendo a través de estas redes. Dicha inmersión ha resultado en una convergencia entre el entorno real y el virtual, en el cual al estar conectado, pues tenemos una multitud de oportunidades de desarrollo, de educación, de salud, de trabajo y de acceso a los servicios, lo cual a nivel internacional y de acuerdo a la Unión Internacional de Telecomunicaciones se ha llamado ciberbienestar.
Estos beneficios y áreas de oportunidad en las cuales intervienen lo que hemos llamado el Internet de las cosas, el aprendizaje y la inteligencia artificial o el machine learning, el blockchain o las cadenas de bloques a través de las cuales funcionan muchos de los nuevos sistemas, tales como las cibermonedas o los ciberpagos, han creado un nuevo ambiente en el cual interactuamos que se llama ciberespacio. En este ciberespacio, así como hay grandes oportunidades, pues también conlleva una serie de riesgos y vulnerabilidades, las cuales debemos minimizar y saber cómo gestionar para poder navegar y desarrollarnos tranquilamente en este nuevo ciberespacio. Se considera que actualmente hay 4.000 millones de personas en el mundo, es decir, más de la mitad de la población, que usan activamente la red de redes o el Internet. Como mencionábamos, pues ya día a día, lo que antes era una interacción que solo llevaban aquellos más acostumbrados con la tecnología y que tenían mayor relación con la tecnología en sus escuelas, en los trabajos, en sus empresas, pues ahora se ha convertido en una actividad del día a día de todas las personas que diariamente revisan su correo electrónico, que hacen compras electrónicas, que entran a sus redes sociales como Facebook, como Twitter, o distribuyen contenidos a través de YouTube y hacen búsquedas en Google, por poner algunos ejemplos, lo cual pues les permite acceder a una inmensa cantidad tanto de información como de opiniones, como interactuar pues prácticamente con todo el mundo. Sin embargo, esta parte del ciberespacio también tiene pues lo que podríamos llamar un lado oscuro, en el cual toda esta información y transacciones e interacciones sociales tienen un valor para las personas y permiten llevar ciertas ganancias de tiempo y ahorros de costos. Sin embargo, también pues puede ser una fuente para violaciones a la privacidad de los datos, para hacer ciberataques, para hacer lo que se conoce como ciberbullying, ciberstalkers y otros problemas que están vinculados con la ciberseguridad. El Internet como tal nació como una red abierta y tal como se menciona, siendo una red abierta, pues podemos interactuar con personas las cuales no siempre actúan pues de manera legítima o no siempre es tan confiable como se puede imaginar, pero esto más que preocuparnos, lo que tenemos que hacer es ocuparnos, porque al igual que lo hacemos en el día a día, tomando ciertas precauciones y siendo conscientes de estos riesgos, se pueden tomar las acciones adecuadas y las medidas adecuadas para poder utilizar todas estas herramientas de la sociedad de la información de una forma segura y confiable. Como mencionábamos, este nuevo entorno denominado ciberespacio, pues es un concepto intangible el cual se ha creado a través del Internet y en el cual no siempre sabemos hasta dónde llega. Esta parte es un proceso de lo que se ha denominado como cuarta revolución de la humanidad o revolución 4.0, en la cual la sociedad, las personas y las cosas han cambiado la forma de interactuar entre ellas, la forma en la que producen, la forma en la que se comportan y también la magnitud o la intensidad con la que se usan las tecnologías de la información y las comunicaciones en todas las esferas sociales. En esto se ha producido una especie de convergencia en la que cada vez interactuamos menos en el mundo físico e interactuamos más en este nuevo sitio o lugar llamado ciberespacio, el cual es esencialmente virtual, el cual no tiene límites geográficos, podemos relacionarnos no solo con la gente que está en nuestro entorno, en nuestra ciudad, en nuestro país, sino prácticamente con personas de todo el mundo, lo cual se ha hecho gracias al desarrollo exponencial que ha habido tanto de las redes de telecomunicaciones como de los equipos
conectados a estas redes y a la informática. Para darnos una idea de cómo está creciendo este fenómeno y cómo las nuevas generaciones cada vez están más inmersas en el ciberespacio, pues podemos ver cómo se está consumiendo ahora mismo los datos móviles por cada generación. Los llamados millennials, el 91% está conectado a través de su celular y consume datos a través de su celular, mientras la generación llamada X, la anterior, es el 77% los que están conectados a través de su dispositivo móvil, y los baby boomers, la generación generalmente de nuestros padres, el 46% aproximadamente está conectado constantemente a través del celular. Para darnos una idea de en México cómo está la intensidad de uso, se calcula, o lo que han dicho, se anunció ayer a través de la Asociación de Internet, es que los usuarios en México pasan cerca del 40% de su día conectados a la red, y que el 64% de ellos percibe que está conectado permanentemente, es decir, que lo último que hace es conectarse a Internet, revisar alguna de sus redes sociales, revisar su correo, y lo primero que hace en la mañana es volver a revisar su mensajería, revisar sus redes sociales y revisar su correo. Por lo tanto, sienten que están permanentemente conectados. Como consecuencia de esta constante actividad en el ciberespacio, pues se ha llevado a cabo una expansión cibernética, la cual también produce un flujo masivo de datos, lo cual también se ha denominado Big Data, y en la cual esta información ha permitido también conocer mejor a los usuarios, pero por otro lado también conlleva ciertos riesgos y vulnerabilidades, las cuales tienen que ser atendidas y para las cuales hay herramientas específicas de ciberseguridad que están enfocadas al uso legítimo de este flujo masivo de datos. Para lograr que esta parte de estar conectados en todo momento, en todo lugar, el fenómeno se conoce como hiperconectividad. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de esta nueva ecosistema digital, donde las máquinas están permanentemente conectadas y se comunican entre ellas, las personas también, los dispositivos inteligentes, las aplicaciones, los servicios de la nube, los coches autónomos, lo que ahora se ha llamado blockchain, y también el Internet de las cosas y el Internet del todo, pues hace un efecto dominó en el cual todos tenemos que estar conectados constantemente en todo momento y en todo lugar, porque imaginemos un coche autómata que en algún momento se quede sin conexión y no sepa qué decisión debe de tomar. A este nuevo fenómeno se le ha llamado como hiperconectividad, y la hiperconectividad está intrínsecamente vinculada a la ciberseguridad, ya que cualquier componente conectado a esta red o conectado a través de estas infraestructuras, pues puede ser vulnerable a un ataque cibernético y puede tener distinto impacto en función de la magnitud del ataque. Este hecho lo que ha provocado es que tanto gobiernos como empresas, como la sociedad civil o como inclusive una serie de organizaciones multipartita, como funciona el Internet, estén poniendo en marcha herramientas y medidas para hacer frente a cualquier ciberataque. Esto también representa un nuevo reto, dado que aunque muchos de los ataques que se producían en la sociedad real o en la sociedad física ahora se podrían producir a través de las redes, pues la forma de hacerlo es diferente y la forma de combatirlo también muchas veces es diferente a través de programas informáticos y a través de inteligencia informática, que no siempre está vinculada directamente con los conceptos clásicos que tenemos de la seguridad. Pero específicamente cuando decimos ciberseguridad, y para hablar ya, entrar en materia y que todos tengamos un lenguaje común, definamos cuáles son los ámbitos que abarca la ciberseguridad. Es transformar básicamente el concepto de seguridad tradicional para que sea acorde y afín al ciberespacio. Esto es que la ciberseguridad es una respuesta a los riesgos que se producen por el uso
de las tecnologías en las actividades cotidianas pues, del ser humano y también de los objetos con los que interactúa el ser humano, y su objetivo primordial es proteger esta infraestructura al mismo tiempo que reduce los peligros en el ciberespacio. La definición que podríamos considerar como la definición formal de la ciberseguridad es la que propone la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la cual lo define como un conjunto de herramientas, de políticas públicas, de conceptos de seguridad, de salvaguardas, de directrices, de métodos de gestión, es decir, de acciones, también de medidas para la formación de personal, de las mejores prácticas, de los seguros y de las tecnologías que pueden utilizarse para proteger lo que ellos han llamado activos digitales de una organización o de una sociedad y a los usuarios que están presentes en el ciberespacio. Para darnos cuenta de la magnitud de este fenómeno de la ciberseguridad, les pido que pongan atención a este video que es de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, específicamente del Comité dedicado a la ciberseguridad, donde nos dan y nos explican a detalle cuál es el alcance y cuáles son los fenómenos que se están presentando a nivel mundial, así como las primeras iniciativas que ya existen para contar con y estar protegidos ante cualquier ciberataque. Built as an open, largely unregulated system, the Internet reflected an assumption that the people using it would be trustworthy. The Internet's openness is its greatest strength, but it has also become its greatest vulnerability. As long as you are connected to the network, there is a threat. Cybersecurity threatens every strata of society. The total dollar value of the illegal information traded is somewhere north of $600 billion. High-tech criminals are launching more than 100 attacks a second on the world's computers, setting up botnets, networks of hijacked PCs that can be used to send spam or be plundered for lucrative personal data. In 2009, Symantec, the world's largest security software company, saw almost 7 million PCs that were members of botnets. A criminal in one part of the world can take control of computers in other parts of the world to launch their attack. And the malicious networks are proliferating rapidly, putting the whole Internet at risk. Most individuals and most corporations don't know the extent to which they've been compromised and have bots within their environment. And in fact, they don't find out until after they have been used to mount an attack on somebody else. Most botnets today are used to distribute spam, but botnets can be put to far darker purposes, including cyber espionage and cyber terrorism. We have seen increasing evidence of terrorists trying to equip themselves with IT skills. No longer are they just financially motivated, they are sometimes politically motivated to cause mayhem and chaos. We've seen cases of Estonia, we've seen numerous botnets over the past few years that lead us to the point to say that there is a potential of cyber war. One of ITU's fundamental roles is to build confidence and security into information and communication technologies. ITU came up with a coordinated global action plan and launched the Global Cybersecurity Agenda. The operating arm of this framework is Impact, the foremost cyber threat resource centre in the world. We are conditioned to act as a platform for governments to interact, but in addition to that, to also bring in the different stakeholders that can assist governments in the world to secure this network. We created a collaboration platform. We encourage most countries to nominate their cybersecurity experts, the law enforcement agencies, the regulatory authorities, and the whole idea was to create an ecosystem of empowered individuals who could actually do something in case of a problem. It allows us to share the intelligence that we are individually gathering and therefore have a more informed point of view around what's happening in the threat landscape. This is a global problem. It can only be addressed at the global level. We need to avoid cyber wars.
Pues como podemos ver, la ciberseguridad ya es una preocupación y una ocupación global que es multifactorial, la cual tiene distintas aristas y tiene que ser abordada de una manera multisectorial y desde todos los ámbitos en los que se desarrolla la vida humana, es decir, no solo desde el Estado y los gobiernos como tal, sino también desde la sociedad civil y los propios usuarios que tenemos que ser conscientes de estos riesgos y vulnerabilidades. Para darnos una idea más clara de las cifras de las que estamos hablando, pues se considera que para el 2021 los costos que se derivarán por estos ataques cibernéticos serán de 6 millones de dólares anuales y que los riesgos o incentivos que existen para el desarrollo de tanto de innovación en contra de los ciberataques como de los propios iniciadores de estos ataques, pues tiene no solo una motivación social y política, sino que también va a conllevar una motivación económica. En el presente ya se calcula que hay 30,000 empresas dedicadas a la ciberseguridad que realizan predicciones sobre estos temas y sobre estos ataques y que el nivel monetario irá multiplicándose conforme avance y crezca esta red de redes, ya que en los últimos años, en el 2015 se había registrado una cifra de 3 millones de dólares en gastos de daños cibernéticos y para 2021 alcanzará los 6 millones, es decir, se doblará esta cifra. En cuanto a los dólares que se están, o el dinero que se está gastando para combatir los ciberataques, pues estos están en el orden de magnitud de 1 millón de millones de dólares y que la creciente ola de ciberdelincuencia también ha llevado a que las nuevas empresas dediquen parte de su presupuesto, así como han dedicado en su día para la seguridad de sus oficinas, la seguridad de sus fábricas, la seguridad de sus instalaciones, también para esta seguridad cibernética, la cual involucra pues al Internet de las cosas, al Internet industrial o Industry 4.0, a los sistemas de control industrial, mejor conocidos como ICS, a la seguridad automotriz y a otras que están involucradas con el uso de dispositivos automáticos. También se predice que para el 2022 habrá 6,000 millones de usuarios del Internet, esto es 3/4 partes de la población mundial, y obviamente a mayor crecimiento de las redes y a mayor crecimiento de esta sociedad digital, pues también se podrían ver multiplicados los ataques. Se considera que para el año 2022 podrían estar afectados o ser afectados por año 1,000 millones de usuarios, para los cuales debemos de estar prevenidos y desarrollar herramientas las cuales permitan que interactuar con el entorno y el ecosistema digital sea seguro y confiable. Como hemos visto, este concepto tan amplio de la ciberseguridad se puede básicamente dividir o agrupar en acciones para 3 objetivos distintos. Las acciones de ciberseguridad para la seguridad nacional, las acciones para la seguridad común o la seguridad de todo el público que interactúa en esta sociedad de la información, la cual converge y muchas veces está traslapada con la ciberseguridad para la seguridad personal y para la privacidad de nuestros datos, que es uno de los temas que más nos preocupa en el día a día. En cuanto a la ciberseguridad nacional, pues es un tema que, como hemos visto, ya las grandes organizaciones a nivel mundial, tanto del ámbito oficial como en la parte de las industrias y de las empresas, ya están tomando en cuenta. Y básicamente lo que busca la ciberseguridad en materia de seguridad nacional es detectar y prevenir cualquier ataque que pudiera desestabilizar a un Estado, es decir, vigilar, monitorizar, combatir y controlar tanto el espionaje cibernético como el terrorismo internacional, como lo que a veces se denomina como fake news, que pudieran influir o impactar en un Estado.
La Organización del Atlántico Norte considera que los ciberataques y el ciberterrorismo ya es una amenaza similar a un misil, y el objetivo final como tal de la seguridad nacional pues es mantener y estar prevenidos ante cualquier evento o circunstancia que pudiera poner en peligro al Estado o a su población, lo cual incluye defender la infraestructura crítica o evitar grandes pérdidas económicas. En el último reporte del Foro Económico Mundial, en su informe de riesgos globales del 2018, señala que los ciberataques pueden ser el lugar número 3 en probabilidad y el lugar número 6 por impacto de los 10 riesgos globales más importantes. En cuanto uno de los características de los ciberataques o de esta nueva modalidad es que en general cuando se presentaba en el ámbito de la defensa, pues estaba las 3 dimensiones que toma todo gobierno, la tierra, el mar y el aire. Algunas inclusive el espacio exterior lo consideraban como otro ámbito en el cual se tendría que considerar la seguridad nacional, pero hay uno que es intangible y en el cual todos están inmersos, que es el ciberespacio, y en el cual no siempre la población o inclusive los mismos gobiernos están conscientes de lo que se está produciendo. Como ejemplo de esto tenemos esta proyección en donde en esta página, de la cual tienen acceso en el link que se marca en pantalla, se transmite en tiempo real de dónde están surgiendo los ataques, hacia dónde van y cuál es la intensidad de uso de cada uno de los ciberataques que se están produciendo alrededor del mundo. Dada esta libertad de acción que hay en el ciberespacio, pues distintos gobiernos, en los cuales se incluye México, consideran ya parte de la seguridad nacional y parte de sus estrategias el tener unas políticas y acciones directamente orientadas a mantener la ciberseguridad. El primero de los elementos que se busca proteger con la ciberseguridad nacional es el ataque a infraestructuras críticas, las cuales pueden poner en riesgo tanto la economía como la gobernabilidad de un país, en las cuales pues se incluyen los aeropuertos, las redes de comunicación, las infraestructuras relacionadas con las capacidades militares, con la energía, con el agua, con los suministros de víveres, todo aquello que pueda afectar el día a día de la población y del gobierno. También tenemos la modalidad del ciberespionaje, que uno de los casos más conocidos es el del exagente de la CIA, Edward Snowden, el cual hace unos años informó que tuvo la autorización por parte del gobierno del Reino Unido para ciberespiar a líderes que asistían a la cumbre del G20 a través de entrar a los servidores que ellos utilizaban para intercambiar mensajes, así como entrar a sus dispositivos. En ese caso específico fue a sus dispositivos de BlackBerry, en el cual podían controlar y conocer los mensajes que se intercambiaban los distintos delegados, lo cual tiene como propósito pues tener una ventaja sobre sus contrapartes, y es una medida que se ha vuelto popular en los últimos años. Por el otro lado también existe la ciberguerra, que es el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, pues para obtener información, acceder a infraestructuras críticas, obviamente sin autorización del tercero, con el fin de abusar o destruir de esta información y tener una ventaja sobre ellos. Uno de los casos más sonados fue el de Stuxnet, que es un software que anunciaron o encontraron oficiales de seguridad europeos en las instalaciones centrales nucleares y oleoductos de Irán, y por el cual se sospecha que se infectaron cerca de 30,000 dispositivos de la infraestructura industrial de Irán, lo cual se presume que permitió acabar con la quinta parte de las centrifugadoras
nucleares de ese país, dado que estaban bajo vigilancia y se utilizaron este tipo de ataques cibernéticos para influir en las infraestructuras de otro estado. También existe el ciberterrorismo, que de modo similar al terrorismo real o al terrorismo de la sociedad habitual, es difundir mensajes o acciones que produzcan el terror generalizado en una población, en una clase dirigente, en un gobierno, en la sociedad. Todo esto mediante el uso de las TICs, en el cual se puede hacer haciéndolo mediante una amenaza o haciéndolo directamente interviniendo ciertos factores o ciertos elementos de comunicación que usa la sociedad de un país, o hacer comunicados a través de Twitter o de YouTube, en los cuales se infunde terror específico para manipular a esa población. También existe la modalidad de los ciberdelitos o cibercrimen. Técnicamente un cibercrimen es cualquier delito que se lleve a cabo dentro del ciberespacio. Sin embargo, hay acciones específicas que, dada su magnitud, podrían poner en riesgo la gobernabilidad y la economía de los países. Uno de estos casos fue el caso de WannaCry, muy sonado en mayo del 2017, en el cual mediante un software secuestraban virtualmente varias computadoras. En el caso de WannaCry llegó a secuestrar 200,000 computadores en 150 países, y por el cual pedían un rescate mediante criptomonedas, las conocidas como bitcoins, las cuales en su mayoría es difícil de rastrear. Y el ataque no terminó hasta unos días después, cuando mediante la ayuda de un hacker bueno, un hacker británico, Marcus Hutchins, encontró la solución para apagar este software. Por otro lado, también tenemos el hacktivismo, que es cuando se usa un código informático, o cuando se usa lo que se conoce en el argot como un hack, para atacar alguna red de telecomunicaciones o cierta infraestructura de la información, con la finalidad de promover una ideología política o un objetivo social. En este caso tenemos un caso cercano que se dio en México en enero de 2012, en el cual las páginas de la Secretaría de Gobernación, la página del Senado de la República y la de la Cámara de Diputados fueron inhabilitadas durante cierto tiempo como parte de las protestas que había en oposición contra leyes que, según estos grupos activistas, afectaban la libertad del Internet, y en las cuales intervenían grupos muy conocidos, como puede ser la Asociación Anonymous, que es una asociación global que generalmente se agrupa en regiones. En este caso fue Anonymous Hispano. Por el otro lado tenemos un tema o una nueva tendencia que se ha dado, que es las noticias falsas disfrazadas de noticias reales o que pueden tener cierto fundamento, conocidas en el argot como fake news. Y en estas lo que su objetivo principal es difundir información errónea a través de medios electrónicos en forma masiva, para influir en las opiniones generalmente políticas o en el ámbito y en el sentir social de alguna parte específica de la población. Uno de los temas más sonados fue durante la campaña presidencial del expresidente Barack Obama, donde circularon una serie de rumores en los cuales se aseguraba o se ponía en duda cuál era la religión que profesaba este expresidente, y también si compartía los valores del pueblo estadounidense, como el capitalismo, la libertad de tránsito y ciertas ideologías, y en el cual inclusive afirmaban que tenía como segundo nombre Hussein, la cual se hizo tan viral que tuvo que salir el presidente a aclarar estas desinformaciones. También en la última elección de los Estados Unidos, pues se dio a conocer mediante un estudio que hubo algunas noticias falsas o información
inexacta, la cual ayudó al actual presidente Donald Trump a ganar las elecciones en el 2016, y en esto se calcula que más o menos un 4% de los seguidores del presidente Obama que tenían intención de votar por la candidata Hillary Clinton, cambiaron de parecer debido a una serie de noticias falsas en las cuales incluía que Clinton tenía problemas de salud, que el Papa Francisco apoyaba al candidato Donald Trump y que Clinton había aprobado la venta de armas a yihadistas islámicos, incluyendo lo que se conoce como el Estado Islámico. Pues como se observa de todos estos ejemplos anteriores, es algo que no solo incide a nivel de los estados, sino que es una preocupación global, y esto está llevando a que se tomen acciones tanto globales como a nivel nacional para tener unas estrategias claras de qué hacer y cómo superar estos ciberataques en caso de que se presenten. Tenemos casos cercanos, como el caso de Chile, en donde ya se ha desarrollado una política nacional de ciberseguridad, la cual tiene como pilares pues desarrollar una infraestructura que desde su nacimiento tenga una óptica de esta gestión de redes, de qué tan vulnerables son y cómo van a reaccionar ante un ataque. También desarrollar una cultura en la sociedad de la ciberseguridad y la responsabilidad que tenemos cada uno de los que interactuamos con las tecnologías de la información para que entre todos hagamos un ciberespacio más seguro. También como funciona el propio Internet, que es un elemento multiparte o multi-stakeholder, pues establecer y favorecer relaciones de cooperación con todos los actores que intervienen en la ciberseguridad. En el caso específico de Chile también están desarrollando una industria específica para ellos intervenir en este nuevo mercado de la ciberseguridad y finalmente garantizar los derechos de los ciudadanos en el ciberespacio. En el caso de México también se han llevado a cabo varias acciones, sobre todo para contar con las directrices y las políticas públicas que dirigirán las acciones en materia de ciberseguridad. Para ello, como se recordará, en el 2014 hubo una reforma constitucional de radiodifusión y de telecomunicaciones en la cual se estableció que el derecho al acceso a la información, así como el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, pues es un derecho fundamental de todos los mexicanos, y una herramienta que se utilizó fue establecer la Estrategia Digital Nacional como una oficina coordinadora de todos estos elementos. Esta Estrategia Digital Nacional en noviembre del 2017 fue fortalecida con una estrategia nacional específica de ciberseguridad, la cual lo que tiene como objetivo principal es identificar y establecer acciones en materia de ciberseguridad que sea aplicable a todos los ámbitos, no solo a la parte política, sino también a la parte social y económica, y en la cual permitan a la población y a las organizaciones públicas y privadas ejercer este derecho que está consagrado en la Constitución del uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información. Para ello, ¿cómo estamos en el mundo en materia de México, en materia de ciberseguridad? Pues de acuerdo con el Índice Internacional de Ciberseguridad Global, México se encuentra en la segunda de 3 etapas de maduración. La etapa de inicio es los países que apenas han comenzado a asumir ciertos compromisos en materia de seguridad, ahí se encuentran 96 países. En la etapa de maduración se refiere a los 77 países, entre los cuales se incluye México, los cuales han adquirido compromisos específicos y están desarrollando programas e iniciativas en materia de ciberseguridad. La etapa final, en la cual se encuentran 21 países, es en aquella que se han desarrollado en su totalidad los 5 pilares del índice, los cuales incluyen directrices y herramientas legales, técnicas, organizacionales, de infraestructura y de cooperación internacional.
México, además de esta Estrategia Nacional de Ciberseguridad, ya tiene herramientas y elementos específicos. Uno de ellos es el modelo de la Policía Cibernética, la cual a través de la Policía Cibernética Federal coordina y articula las 32 policías cibernéticas estatales, lo cual permite no solo hacer la prevención e investigación de los ciberataques, sino también atender las denuncias ciudadanas y generar las estadísticas nacionales para saber el tamaño y la dimensión del problema que puede tener la ciberseguridad en México. También existe el Centro Especializado en Respuesta Tecnológica de la Policía Federal, que en este centro una de las cosas que destaca es que ya sigue una de las mejores prácticas internacionales, que es reclutar y tener entre sus filas a una especie de hackers buenos o de ciberdefensores para contrarrestar ataques cibernéticos. Y para darnos una idea de en México cuántos se presentan, pues de acuerdo con la información del director general de este centro, durante los últimos 5 años se han presentado más de 230,000 incidentes cibernéticos y el 60% de ellos están dirigidos a instalar códigos maliciosos en nuestros dispositivos, por lo cual una de las primeras acciones que debemos de llevar a cabo en México y que debemos tener todos presentes es ser conscientes de que no todos los programas y aplicaciones y páginas a las que entramos en la red son confiables y tenemos que guardar ciertas precauciones ante ello. El segundo ámbito en donde se aplican acciones de ciberseguridad es para la seguridad comunitaria o para la seguridad pública de la sociedad del día a día, en la cual generalmente está basada en identificar cuáles son los grupos de personas, cuáles son las industrias o cuáles son las actividades que hay que proteger, dado que son más vulnerables o pueden tener un mayor impacto económico o social si son víctimas de un ciberataque. Muchas de estas vulnerabilidades ya se presentan en la vida real, pero ahora hay que llevarlas al ciberespacio. Una de ellas es cómo proteger a la industria 4.0. Como sabemos, la cuarta revolución industrial, esto que se ha hablado en los últimos años, es automatizar y digitalizar todos los procesos que se llevan a cabo en una industria. Esto lo que permite obviamente es mayor productividad y también tener mejores ahorros en costos y mejorar los procesos, pero también al ser abierto y al tener todo en máquinas interconectadas, pues representa una serie de vulnerabilidades para las cuales cada una de las industrias está tomando acciones específicas para salvaguardar sus procesos y las máquinas que intervienen en ellas. Otro de los temas que se atiende con la ciberseguridad es la protección a los derechos de autor o al copyright, y es cómo evitar la piratería y la distribución ilegal de contenidos. De acuerdo al convenio de ciberdelincuencia del Consejo Europeo, pues un crimen cibernético se puede referir desde actividades criminales contra los datos personales de los ciudadanos hasta infracciones de contenido copyright. Todos hemos visto que existen aplicaciones en las cuales se transmite contenido ilegal y muchas veces hasta se hacen primicias más bien de alguna serie o algún capítulo de alguna serie antes de que la propia distribuidora oficial lo lleve a ese país, pues gracias a herramientas de ciberseguridad se puede evitar esta parte. Otra de las cosas que se defienden con la ciberseguridad es la libertad de expresión, ya que es posible mediante ataques o mientras hackers o ciberataques limitar esta libertad de expresión. Un caso muy sonado en los últimos años fue de la película o de la comedia de Interview, la cual hacía una sátira sobre un plan para atentar contra el líder norcoreano,
la cual fue hackeada para que no tuviera difusión y en la cual se realizaron amenazas específicas contra los cines que pretendieran mostrar esta película, aludiendo al atentado del 11 de septiembre, lo cual llevó a varios cines, inclusive a que en Nueva York fuera cancelada su presentación, y la propia productora, que era Sony, anunció y hizo mucho más, mucho menos visible su lanzamiento previsto. Unos meses después, oficiales de inteligencia de los Estados Unidos, y después de evaluar el tipo de ataques y las técnicas que se habían utilizado, alegaron que el ataque había sido patrocinado por el propio gobierno de Corea del Norte, y pues este es uno de los casos donde se puede ver como algo que parecería tan ajeno a la libertad de expresión tiene una influencia en el día a día de la sociedad en general. También conforme va creciendo el número de internautas y el número de participantes en esta sociedad, pues obviamente pueden crecer los riesgos, y uno de los grupos de población que pueden ser más vulnerables son los niños y jóvenes, ya que cada vez empiezan a una edad más temprana a navegar y cada vez tienen mayores habilidades digitales que les permiten acceder a todo tipo de contenidos y a todo tipo de herramientas. Las amenazas a las que se encuentran o se ven enfrentados estos grupos, muchas de ellas no son nuevas, se han llevado a cabo en la sociedad real e inclusive ya forman parte del vocabulario habitual, pero hay algunas que son muy específicas del ciberespacio, como puede ser el ciberbullying, que es esta parte de amenazar, humillar o avergonzar a un niño o adolescente, pero a través de los medios de comunicación o a través de computadoras o a través de las redes sociales. También está el sexting, que el sexting está definido como el envío de contenidos con contenido sexual, principalmente son fotografías o videos que se envían a través de las redes y que muchas veces que los envía o los que los recibe no está consciente del riesgo que tiene que se hagan públicos este tipo de contenidos. Otro es el grooming, que es cuando un adulto se hace pasar como un menor o como otra persona para ganarse la confianza o amistad de un niño, niña o adolescente, con el único fin de obtener pues o imágenes de contenido sexual o hacer algún tipo de abuso o tener en algunos casos conocer a las personas o conocer información sobre sus familias. También está el stalking o el ciberstalking, que es cuando una persona que tiene malas intenciones empieza a comunicarse y a hacer una especie de acoso de otro usuario a través de las redes, enviándole mensajes incómodos o amenazantes, y esta acción que ya ha llevado inclusive al suicidio a algunas personas, pues ya en algunos códigos civiles como en los Estados Unidos ya se considera como un delito, el cual amerita pena corporal y con el cual ya hay personas que han sido encarceladas con condenas de por lo menos 5 años. Como mencionábamos, uno de los grupos que pueden tener mayor vulnerabilidad son las niñas y niños, pero también hay grupos vulnerables como las mujeres que pueden ser víctimas de ataques específicos que tienen que ver con la discriminación de género, y también puede ser hacia personas que muestran algún tipo de discapacidad y las cuales no tienen la posibilidad de reaccionar tan rápido ante un ataque de este tipo. Todo esto ha traído un concepto especialmente con los niños, que así como hay nativos digitales, que son todas estas personas que nacieron ya en la era de la información y que desde que nacieron han tenido acceso a tabletas, a teléfonos inteligentes, que todos los días se conectan a internet, que ya no hacen diferencia entre la televisión abierta, la televisión por cable y la televisión que ven a través de las redes de internet, porque desde que nacieron ahí estaban. Así también como hay estos nativos digitales, también hay huérfanos digitales, que son aquellos niños que son expuestos
a internet por largas horas, pero que no tienen una supervisión de ningún adulto o de los padres, y que son los más vulnerables a todos estos fenómenos que comentamos del sexting, del grooming o del ciberbullying. Todo esto ha traído que diversos gobiernos, incluido México, hagan campañas de difusión, la cual nos permitan tomar ciertas acciones y saber que si bien es un entorno que ofrece muchas oportunidades para los adolescentes y los niños, pues que también están en una zona que es vulnerable, dado que es abierta, y que debemos de tomar ciertas precauciones con el fin de que conozcamos un poco más y dar información práctica a las personas. Veremos a continuación un video en el cual se muestra cómo se pueden hacer pasar por otras personas y llegar a información que no siempre la utilizarán para fines positivos. Pues como vemos, una parte muy importante que tenemos que cuidar como sociedad es estar en contacto directo con nuestros niños para siempre en cualquier situación en la que puedan ser vulnerables y puedan prestarse a este abuso de confianza o de la inocencia, de que no son conscientes de que puede haber personas que se hacen pasar por alguien más, pues puedan dar información o ser víctimas de algún ataque por parte de personas que buscan esto a través de las redes sociales. Más adelante entraremos de lleno al Reglamento General de Protección de Datos o GDPR de la Unión Europea, pero en este caso es importante porque establece una serie de lineamientos que tiene un enfoque especial y trata de diferente manera los datos personales de los niños menores de 16 años respecto a los adultos y establece una serie de medidas específicas para contrarrestar cualquier ataque que puedan tener en esta situación de vulnerabilidad. Otro de los puntos que se ha mostrado y que es preocupación de toda la sociedad es el acoso que pueden sufrir las mujeres, que son amenazas que si bien se daban ya en el ámbito de las casas, de las escuelas o de la calle, ahora se pueden llevar a través del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en el cual incluye pues desde acoso, desde violencia textual o violencia a través de las redes sociales, hasta otra parte que en los últimos meses
se ha disparado en México, que se llama la cibervenganza, en la cual las parejas o las exparejas de ambos géneros hacen públicas fotos privadas, y en la cual aún no se ha encontrado o es muy difícil contrarrestar el efecto, dado que cuando se toman las medidas pues ya hay una gran difusión, y lo que está en internet generalmente se queda en internet permanentemente. Ahora podemos entrar a un ámbito que es precisamente de la privacidad o de la ciberseguridad personal, en la cual pues el estar interactuando con todos estos nuevos dispositivos, con todos estos nuevos usuarios a través de las redes, pues siempre intercambiamos información en la cual no siempre estamos conscientes de que estamos dejando un rastro, y tampoco estamos conscientes que en esto se basa la nueva economía mundial. Es decir, para lo que a nosotros puede ser datos irrelevantes sobre nuestra persona, nuestro comportamiento, pues es el oro o el petróleo del siglo XXI, en el cual la información es la nueva base para hacer negocios en la sociedad de la información. Por ello, los distintos países, y entrando ya a la parte más regulatoria, pues han desarrollado una serie de herramientas y de marcos legales para la protección de los datos. Uno de los más relevantes y de los más oportunos y que está en boga ahora mismo es el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR por sus siglas en inglés, en el cual el objetivo central de este mecanismo, de este reglamento, es que devolverle al usuario o a los ciudadanos la pertenencia de sus datos, y también que sean conscientes de que cuando actúan en el ciberespacio y navegan en internet pueden ser vulnerables al uso y al abuso de sus datos y del tratamiento que estos tienen. Este próximo 25 de mayo entrará en vigor en toda la Unión Europea esto que se llama GDPR, y en el cual es una de las herramientas que permiten a los ciudadanos tener mayor control de sus datos personales, en el cual se ponen reglas estrictas a todas estas plataformas que recopilan, almacenan y procesan nuestra información en cualquier lugar del mundo, y que muchas veces no sabemos ni leemos a qué nos estamos enfrentando cuando estamos entrando a una nueva red social y aceptamos los términos de uso. En este sentido, una de las cosas una de las mayores oportunidades que tiene este nuevo Reglamento General de Protección de Datos es que tienen elementos específicos para protegernos, y que además van a tener un impacto directo en esto que hemos llamado la cuarta revolución o la revolución digital. Una de las principales es la responsabilidad proactiva que tienen estas redes o estos mecanismos o estas plataformas, en las cuales el responsable del tratamiento de los datos tiene que tener técnicas a priori, es decir, no se tiene que esperar a que haya un ataque o a que pueda alguien acceda a nuestros datos para controlar esta vulnerabilidad, sino que tiene que establecer desde su diseño medidas que blinden nuestros datos, y además, como veremos a continuación, tienen que informarnos en el momento justo de que alguno de nuestros datos fue vulnerado. Con esta nueva normativa se favorece la reducción de prácticas como lo sucedido recientemente con Cambridge Analytica, en la cual 87 millones de personas se vieron afectadas por la filtración de sus datos y también por la filtración de sus perfiles, es decir, sabían cómo se comportaban y a través de ellos, a través de esa información influían en sus decisiones sin que ellos fueran totalmente conscientes de esto. El propio director de la compañía, el propio presidente de Facebook, admitió que no tuvo la suficiente visión para contrarrestar estos ataques y que asumía la responsabilidad para tomar medidas correctivas. Lo que ahora establece la ley, la GDPR, es que estas medidas tienen que ser tomadas antes de que sucedan los ataques para minimizar cualquier riesgo en cuanto a esta información. A esto se ha llamado protección de datos desde el diseño y por defecto.
Dado que toda la información y que es una parte bastante legal, me iré en favor del tiempo y de las preguntas que nos han llegado algunas para el final de la sesión. Mencionaré solamente alguna y no me involucraré en el desarrollo específico. Básicamente lo que busca este diseño por defecto es que en función de los riesgos que tenga cada una de estas plataformas, busque las soluciones específicas, es decir, no es lo mismo el ataque a un gran banco que puede tener una consecuencia económica muy grave, o el ataque a una red social en la cual intervienen muchas personas, a una pequeña página en la cual, o una pequeña empresa en la cual la pérdida o el acceso a la información pues es de menores consecuencias. O ahora que esté en boga la revolución 4.0, el Internet de las cosas, pues un ataque a los coches autómatas puede tener consecuencias fatales, y no así una aplicación para enseñar a jugar ajedrez o para enseñar a jugar algún tipo de juego nuevo, el cual, pues si bien pueden tener acceso a ciertos datos, no tiene tanto impacto. También esta regulación menciona que por defecto se tiene que garantizar que el tratamiento de los datos tiene todas las medidas para protección a la intimidad. La intimidad llega o se considera como que puede tener acceso a tu información, y que en el momento que deja de ser anónima, es decir, que pueden saber que es Arturo Robles, no por el nombre, ni por la edad, ni por dónde vive, sino por el comportamiento, en ese momento pasa a ser parte de esta información privada, y eso también está protegido. Una de las novedades que también tiene esta ley, regulación, es la notificación de violaciones de seguridad de datos, la cual establece que en un máximo de 72 horas, si la información de alguno de los usuarios se vio violentada, tiene que ser avisado, independientemente de si ya se iniciaron o no las acciones para contrarrestarlo. ¿Cuál es el alcance de la protección de datos? Pues se incluyen dos categorías de datos que no siempre se han considerado como datos personales, pero aquí se especifica y es contundente la regulación en materia de los datos biométricos y de los datos genéticos. En cuanto a los datos biométricos, pues como sabemos son a partir de características físicas, fisiológicas, inclusive conductuales, o de de movimientos, se puede lograr la identificación única de ciertas personas. Eso incluye las huellas digitales, lo que ahora está de moda, que es la identificación facial, en la cual a través de una imagen de nuestra cara o haciendo cierto gesto podemos tener acceso a nuestra banca en línea, podemos tener acceso a nuestro teléfono, podemos tener acceso a nuestro directorio, o por otro lado usar nuestras huellas digitales para acceder a aplicaciones en las cuales se requiere una autentificación más específica. Y por el otro lado también se incluyen los datos genéticos. Estos datos son las características que pueden ser heredadas o adquiridas de una persona, la cual incluye una información única sobre su fisiología, sobre su salud, y también sobre la posible evolución que va a tener. En la GDPR existe una disposición específica para datos biométricos, y en Estados Unidos, aunque no hay una federal, hay estados específicos como Illinois y Texas que ya consideran la privacidad biométrica como uno de los elementos que tiene que ser protegido. En este sentido, pues también esta información genética está ayudando a que a través de machine learning o de aprendizaje artificial, pues de detectar enfermedades con suficiente antelación a que se presenten, y también de llevar a cabo investigaciones acerca de procesos celulares y genéticos, los cuales, si bien pueden ser benéficos para el avance de la ciencia, pues también nosotros tenemos que tener cierto control de cuando se están intercambiando nuestros datos genéticos.
Estos dos puntos también marcan un antes y un después en cuanto a esta revolución 4.0, una revolución digital, porque ya nuestras características biométricas y genéticas, las cuales son irreplicables, pues están utilizando para lograr mayores niveles de ciberseguridad, pero también para proteger nuestra privacidad. Uno de los conceptos que también se manejan en esta ley y en general en la ley de protección de datos son los datos transfronterizos, es decir, que circulen nuestros datos, ya sean personales o privados, a través de las fronteras, y cuál es el marco legal que una vez salidos de nuestras fronteras van a hacer que esta información o que nuestra información esté protegida de una forma confiable y robusta. Esta Ley General de Protección de Datos o GDPR establece cuáles son los requisitos mínimos y también establece cuáles son las responsabilidades que tendrá cada uno cuando transmita estos flujos de datos a través de a otras regiones o a través de las fronteras. Hay una novedad que es la portabilidad de datos. Creo que los que estén familiarizados con las telecomunicaciones conocerán la portabilidad de número. Esto es que cuando estabas en un operador y tenías un número celular y te querías cambiar a otra compañía, tienes el derecho de llevarte tu teléfono, o si vivías en una casa y tenías un teléfono fijo de una empresa y te quieres cambiar a otra, tienes el derecho a llevarte tu número. Pues esto ahora se está llevando más allá a través de las plataformas y se llama portabilidad de datos. Y esto es toda la información que tú das cuando entras a una plataforma, como puede ser Google, Gmail, Yahoo, YouTube, Facebook. Cuando tú decides salirte de esa plataforma y cambiarte a otra plataforma, que tú te puedas llevar estos datos y que estos datos se los entregue esa empresa a la otra empresa. Otra modalidad es el derecho al olvido. Esto es que nosotros, cuando nos salimos de esa empresa o cuando nos salimos de esa red social o de esa plataforma, esta también borre nuestros perfiles y borre nuestros registros. Esto no solo se usa para las plataformas digitales como tal, de redes sociales y buscadores, sino también cuando hay una información publicada en un medio y que se demuestra que está afectando a una persona o que afecta su integridad, pues se pueden hacer solicitudes, que se llama este mecanismo de derecho al olvido. Ahora lo han llevado más allá, y es que si tú estás en una red social, tienes el derecho de pedir que borren todo tu registro y todos tus rastros digital que hayas dejado en esa, para dárselo a uno nuevo y que no tengan tu información. Este reglamento de protección de datos también tiene una serie de retos específicos dados por la propia evolución tecnológica. Algunos de ustedes pueden estar familiarizados con las cadenas de datos o blockchain, en la cual se basan tecnologías como pueden ser las criptomonedas, en las cuales una de las formas que funciona, como explicaré más adelante, pues puede tener algunas contradicciones o alguna parte que no esté totalmente armónica con la protección de los datos de los ciudadanos y con esta nueva regulación que se está presentando. De cualquier forma, dado que va a ser una regulación panregional que se presentará en toda Europa, pues nos servirá al resto de las naciones para saber y aprender cómo lo están haciendo casi 25 naciones y cómo lo están implementando y cuáles deberían ser los marcos legales, institucionales y sociales que te permitan utilizar bien tus datos. Pues como sabemos, o como lo he mencionado, el GDPR establece que debes de tener derecho al olvido. Quiere decir que en cualquier tecnología tú puedes pedir que borren tu rastro o tus datos, y justamente como funciona los bloques, las cadenas de datos, es replicando esta parte de los datos. El blockchain es una forma de hacer muy segura una plataforma, porque lo que haces es distribuir la información alrededor de varias computadoras, digámoslo así, o de varios servidores, y todos los servidores tienen replicada la misma información, y esta información es inmutable y no requiere de un intermediario. Es decir, es como si formáramos una sociedad o un club
y en ese club todos tuviéramos un registro de quiénes están, qué le pertenece a cada uno, qué tiene derecho cada uno, y para que nosotros cambiemos ese estatus, todos los demás tienen que estar avisados que vamos a cambiar, como puede ser una Bitcoin o como puede ser algún privilegio informático en cierta comunidad. Y una vez que todos han sido avisados y todos están dispuestos, se produce esa transacción, lo cual lo hace muy seguro, dado que no depende de un ente único y todo mundo tiene la misma información. Esto, como se puede ver en la siguiente lámina, pues tiene como principio básico llevar un registro de todas las transacciones, y estas se agrupan en bloques. Lo que hace el primer bloque luego se replica en el segundo bloque, hasta que se hace una base de datos creada de puros bloques, y cuando se completa esta cadena, cuando se cierra el círculo, tienes una serie de mini bases de datos distribuidas en la cual todo mundo puede acceder a esta información y saber a quién perteneció o pertenece un valor desde que fue creado ese valor hasta el momento en el que presente, y sin la necesidad de un intermediario. Pues me imagino que ya varios vieron o entienden esta parte de cuál podría ser el problema que tendría con esta parte de la protección de datos personales, dado que si en algún momento en estos blockchain se hace público nuestro nombre, hasta el momento la mayoría maneja un número, entonces es anónimo entre comillas, pero en el momento que se pueda vincular o que deje de ser anónimo y se pueda vincular con un usuario, pues no tendríamos la posibilidad de borrar ese rastro, porque el blockchain es inmutable y no te permite, o por cómo funciona, no te permite modificar el historial. Otro de las innovaciones es el derecho a que no te hagan tu perfil y a que no tomen decisiones automáticas en tu nombre. Es decir, muchos hemos entrado a buscadores, muchos hemos entrado a páginas de noticias, y cuando hacemos una búsqueda resulta que tenemos información que probablemente no pedimos, o que está hecha específicamente a lo que buscábamos, porque ya sabe cómo nos comportamos. Esto, si bien puede ser una ventaja para muchas cosas en las cuales nos permite ahorrar tiempo, nos hace más específico y más personalizados nuestros servicios, pues también puede llevar una serie de decisiones en las cuales nosotros no intervenimos y no siempre sabemos si era la decisión que nosotros hubiéramos tomado. Por ejemplo, hay cosas que se están protegiendo y que no se permiten hacer perfiles automáticos en cuanto al rendimiento profesional, la situación económica y la salud, dado que este perfilado, como decía, permite hacer decisiones automáticas, las cuales no siempre estamos conscientes que se están llevando a cabo por la plataforma en la que estamos interactuando. Pues como mencionaba, que se van haciendo una serie de registros de nuestras preferencias, lo que hace que a largo plazo pues ya no estemos, por ejemplo, cuando estamos en un GPS, cuando buscamos una dirección, generalmente ya sabe que no nos estamos refiriendo a otra ciudad, aunque haya varias calles con ese nombre, sabe dónde estamos y nos presenta exactamente la información que queremos, pero probablemente nosotros no estamos dispuestos a que esas decisiones se tomen de forma automática. ¿Cómo estamos en el tema de ciberseguridad para datos personales en México? Pues tenemos marcos legales que no entraré a detalle, pero que nos protegen. Tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, y también tenemos la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que básicamente son todas las figuras del gobierno, los poderes ejecutivo, el legislativo, el judicial, los órganos autónomos como puede ser el Instituto Federal de Telecomunicaciones, los partidos políticos, los fideicomisos públicos y los fondos, y esto en el ámbito federal, estatal y municipal. En México se establecen obligaciones estrictas para la protección de datos, sin embargo todavía se sigue utilizando un esquema de autorregulación, es decir, las plataformas definen cuáles van a ser sus políticas o sus responsabilidades, y a eso se comprometen de manera voluntaria ante los organismos
que vigilan la protección de la información de los datos personales. También, al igual que en la Unión Europea, se prevé que la protección de datos se haga por diseño y por defecto, es decir, que se haga un estudio de riesgos y que sobre esos estudios de riesgos se tomen una serie de herramientas administrativas, técnicas y físicas que protejan los datos personales contra el daño, la pérdida o la alteración o inclusive el uso no avalado, no autorizado por parte del usuario de su información. Presenta, en cuanto a la notificación de las violaciones, la ley es clara en cuanto que se debe informar al titular de la información, que su información fue vulnerable, pero que también esto se debe hacer en cuanto se confirme por un lado que existió la vulneración y que por el otro lado haya tomado las acciones necesarias para iniciar un proceso de revisión de hasta dónde llegó esta afectación. Es decir, no hay un límite máximo porque puede ser que hasta que no haya iniciado esta investigación no se le avise al usuario que fue afectada o que estuvo vulnerable su información. En cuanto al alcance de protección de datos, pues ahí también está bastante avanzada nuestra regulación, dado que incluye algunos datos que pueden ser considerados con el aspecto racial, el étnico, el estado de salud presente y futuro, la información genética, las creencias religiosas, la preferencia sexual, la afiliación sindical, es decir, también mecanismos de comportamiento están protegidos en nuestra ley en cuanto a la protección de datos. De datos transfronterizos hay una regulación similar a la que llevan a cabo en el GDPR y también existen los derechos ARCO, que estos se refieren a los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de tus datos. En cuanto a la portabilidad de datos, si bien todavía no se utiliza y se replica en todas las plataformas en las cuales tenemos acceso en nuestro país, sí se prevé en la Ley General de Protección de Datos de Sujetos Obligados que haya esta portabilidad de datos, pero como mencioné hace un momento, esto solo es obligatorio generalmente para entes públicos y no para los entes privados, como puede ser una red social o una gran empresa informática. También en nuestra ley se prevé el derecho al olvido, en el propio reglamento está cuáles son los mecanismos que se deben de seguir para ejercer este derecho. Y como podemos ver, hay tres diferencias claves las cuales podríamos atender o de las cuales aprender con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, que es cómo tratamos el derecho al olvido. En el caso de México solo se hace por un proceso que no siempre es expedito y que a veces la supresión de las plataformas digitales es un procedimiento largo. En el caso de Europa se establecen términos y tiempos específicos para realizarlo. En cuanto a la regulación, es una regulación vinculante, es decir, la propia plataforma dice hasta dónde va a ser responsable. Esto se lo avisa al Instituto Nacional de Acceso a la Información y ellos, viendo si cumplen con los parámetros establecidos por ellos mismos, establecen que esa va a ser la regulación que va a tener que cumplir y también establecen mecanismos que generalmente es un tercero que certifica que se están cumpliendo estos mecanismos. Por otro lado, tenemos esta parte del tratamiento total automatizado. En la caso de regulación de México no se establece qué pasa si una máquina o si una red social o si un buscador toma una decisión que nos afecta y que nosotros no estábamos conscientes, dado que es una decisión que la lleva una máquina, pues no tenemos, o un programa informático, todavía no tenemos ese mecanismo para saber quién tuvo esa responsabilidad y quién nos quitó de esta posibilidad de tomar nosotros de manera consciente esa decisión y la cual nos llevó a una decisión que probablemente no era la que hubiéramos escogido si hubiéramos tenido
la opción de realizarla de forma personal y no automática. Pasamos ahora a los retos que se deben enfrentar en este siglo XXI, que básicamente es fomentar el respeto y la paz y la seguridad en el ciberespacio. Como hemos visto, tenemos que garantizar la transparencia y la confiabilidad en el tratamiento de los datos personales, es decir, tenemos que hacer conscientes y tenemos que tener una cultura de la seguridad cuando estemos navegando y cuando estemos en el ciberespacio, al igual que siempre cuando salimos de nuestra casa, pues dejamos la puerta cerrada, le ponemos llave, intentamos tener unas normas mínimas de protección, pues igual cuando estemos navegando, ser conscientes de que hay una serie de riesgos los cuales tenemos que minimizar y tomar acciones en contra de estos ataques, determinar que la protección de datos es un derecho fundamental, dado que está en nuestra Constitución. También hay que preservar la integridad y seguridad de los niños que hacen el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Adoptar como una medida de mayor seguridad no solo las contraseñas y las firmas digitales tradicionales, sino también las tecnologías biométricas que son irreplicables y con las cuales podemos acceder a nuestros dispositivos. Y en cuanto a las que se toman como mejores prácticas internacionales y que las siguen los estados, pues como hemos mencionado, podemos formar y crear ciberdefensores. Estas son personas o hackers buenos que van a estar incluidos en nuestros sistemas de defensa, y lo cual ya se está haciendo en varios países del mundo. Estados Unidos tiene literalmente un ejército de ciberdefensores o ciberguardios, los cuales están listos para un ataque de ciberguerra y también para aplican técnicas para las tácticas bélicas en este tipo de cibercapacidades. También ir formando en un ambiente evidentemente de vulnerabilidad, pues tener sistemas de defensa que van más allá de las técnicas bélicas convencionales, sino que ya tener estas ciberdefensas preparadas en caso de un ataque. Uno de los puntos más importantes y en los que podemos intervenir como ciudadanos y como participantes de la sociedad de la información es sensibilizar a nuestro entorno respecto a los problemas que existen sobre ciberseguridad y hacerlos conscientes de que hay vulnerabilidades y que estas vulnerabilidades también se pueden prevenir y minimizar desde el punto de vista técnico y social si todos intervenimos en su protección. Y finalmente la cooperación internacional, la cual como ya vimos es uno de los primeros elementos que se han hecho a nivel global. Ya la Unión Internacional de Telecomunicaciones tiene un comité específico para defender la ciberseguridad, pero una de las cosas que creo que varios preguntarán y que estarán ahora pues pensando es cómo desde casa o cómo desde el ámbito personal podemos ayudar a la ciberseguridad. Pues hay una técnica que se llama las 8 Cs, en las cuales con acciones relativamente sencillas podemos mejorar considerablemente nuestra seguridad informática. La primera es la conciencia. Lo primero es saber que sí somos vulnerables, que no podemos seguir con esto de a mí jamás me va a pasar, porque no sabemos exactamente a qué riesgos estamos. El segundo son las cookies que se utilizan y que varios de ustedes yo creo que han visto cuando navegan a través de las redes, pues no dar autorización así sin leer y por definición a todas las cookies o a estos programitas que nos piden acceso a nuestra computadora o a nuestro dispositivo, y primero leer a qué tipo de información van a tener acceso y cuáles van a ser los datos que vamos a estar entregando. La tercera C es de combate. Hay que tener una técnica de defensa personal digital. Por ejemplo, mantener actualizados nuestros antivirus, mantener actualizados nuestros sistemas, cambiar constantemente nuestras contraseñas y en la medida de lo posible usar las nuevas técnicas de identificación biométrica.
La C de cambiar, pues así como cambiamos frecuentemente el PIN de nuestros celulares, pues también saber que hay técnicas en las cuales a través de sensores, como puede ser un giroscopio, pueden identificar cómo nos está actuando y a través de eso identificar nuestra contraseña de un celular, nuestra contraseña del cajero automático, y cada vez está más sofisticada esta parte, por lo tanto nosotros tenemos de reaccionar pues igual haciendo un cambio constante de todas nuestras contraseñas. La quinta C es clasificar, es decir, pensar dos veces qué vamos a subir o qué vamos a publicar a nuestras redes sociales, porque si bien podemos estar en ese momento interactuando con personas que pueden ser de mucha confianza, no sabemos qué otras vulnerabilidades exista, y lo que hoy se escribe en internet se va a quedar público en internet pues prácticamente permanentemente hasta que no se apliquen temas como los del derecho al olvido, pero en el cual inclusive pues si esto se reproduce en otras plataformas pues se quedará permanentemente en el internet. Entonces siempre clasificar y pensar dos veces lo que vamos a subir, sobre todo en tema de fotos, de textos, de información privada. La sexta C es comprobar, hay que siempre ver a quién le estamos dejando nuestros datos, no hay que creer a la primera lo que leemos o cuando nos ofrecen una promoción a través de un banner que nos dice que nos sacamos un premio o que hay un virus que nunca hemos, o un programa que nunca hemos instalado en nuestra computadora y que le demos a aceptar para que nos haga una comprobación de nuestra información. Otra, la séptima C, y creo que es una de las más importantes, es compartir con nuestro entorno estas recomendaciones, decirle a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros del trabajo, de la escuela, del gimnasio, que toda esta parte de los datos, pues que existen vulnerabilidades y que todo el mundo tenemos que poner nuestro granito de arena en esta parte comercial. Y la última C es comenzar por casa, es decir, es lo más fácil es empezar por cambiar nuestros propios métodos o nuestros propios comportamientos de cómo interactuamos en el ciberespacio y cerrar todas las puertas, es decir, no dejar abierto nuestro correo, no dejar públicos todos nuestros perfiles y saber exactamente a qué nos comprometemos cuando estamos ingresando a una red social. Con esto prácticamente llegamos al final de nuestra presentación. Simplemente querría dejar un par de conclusiones o de recomendaciones respecto al ciberespacio. Pues la primera es: no nos preocupemos, ocupémonos, no tengamos miedo, sino simplemente seamos conscientes de las vulnerabilidades y siendo conscientes también tomar nuestras precauciones correspondientes ante estos riesgos, porque la sociedad de la información ofrece mucho más oportunidades, beneficios y acceso a bienestar que los propios riesgos, pero para lograr este bienestar pues sí tenemos que estar controlados y tener un entorno de ciberseguridad que nos dé la confianza de interactuar. También hay que saber que cuando interactuamos en el ciberespacio, pues que el internet no fue creado como una red per se segura, sino que es una red abierta, y ante esta apertura pues siempre puede entrar cualquier persona que no sabemos siempre qué intención tenga, o inclusive ahora puede entrar cualquier máquina, puede entrar cualquier dispositivo, cualquier nuevo robot, y dado que apenas estamos iniciando con esta parte del aprendizaje y la inteligencia artificial, inclusive de esta parte de la conciencia digital o del juicio que podría tener una máquina que podría pensar que algo es bueno, pues no sabemos si efectivamente lo tomaría como bueno o como ético un humano, y sobre eso pues también tenemos que saber que hay ciertas vulnerabilidades. Dicho esto, pues creo que hemos tenido un panorama claro de hasta dónde llega la ciberseguridad, y que más que un elemento de preocupación es un elemento de estar atentos y de estar con las precauciones suficientes para desarrollarnos a través de esto que se ha llamado la revolución 4.0 o la cuarta revolución digital de la humanidad. Muchas gracias. Procederemos a una par de preguntas que nos hemos recibido a través de los medios informáticos.
y que iré respondiendo a una. De cualquier forma, si no hubiera tiempo, aquí tienen mi correo, arturo.robles@ift.org.mx, en el cual me pueden hacer cualquier comentario, duda o cuestionamiento al respecto, así como el Twitter, @R2Robles, en el cual también podemos interactuar. Bueno, muchas gracias, comisionado. Sí recibimos varias preguntas, les agradecemos a todos su participación. Si le parece bien, les voy a comentar algunas de ellas. Dice, en su opinión, ¿a qué se debió el incidente bancario de robo multimillonario? ¿Cómo funcionan las firmas electrónicas para el ámbito de ciberseguridad? ¿Y qué tan fiable en temas de ciberseguridad es el blockchain? Pues como mencionaba, todos los sistemas informáticos tienen vulnerabilidades, todos están sujetos a un ataque, los grandes bancos, las grandes corporaciones, pero así como hay hackers que se están dedicando a encontrar o atacar estas vulnerabilidades, también hay una serie de elementos, como lo mencionaba, de hackers buenos que se dedican a atacar o a contraatacar estos sistemas. Y en el caso del ataque a los bancos mexicanos, la misma Banco de México ha anunciado una dirección que va a incluir este tipo de ciberexpertos o ciberdefensores, en el cual se va a crear un área específica para estar monitoreando este tipo de vulnerabilidades. Y como mencionaba, con el blockchain o con la cadena de bloques, esta puede ser una de las herramientas más seguras, pero como siempre, al estar involucrada en un sistema que es abierto y en el cual no hay no interviene un árbitro específico, como en el caso de las criptomonedas, pues no se podría considerar totalmente confiable. Es como hacer un club depende de la confianza que haya entre los socios que asisten a este club, y en la medida que estos socios del club puedan verse vulnerados o puedan actuar de manera perniciosa en contra de los otros miembros, pues se encuentran vulnerabilidades. El blockchain, una de las grandes ventajas es que para mover cualquier cosa, todos los demás bloques o todas las demás cadenas llevan un registro y pueden saber exactamente dónde se están realizando estas transacciones, lo cual como tecnología per se es segura. Sin embargo, al no tener un regulador específico, pues no está certificada por ninguna institución oficial. Gracias, comisionado. Tenemos aquí otra pregunta. Bueno, dice, gracias, comisionado, por compartirnos toda esta información. Quisiera saber si hay elementos o algunas herramientas que pudieran proteger a los niños. Existen las mismas aplicaciones han desarrollado portales específicos en los cuales llevan a cabo un control parental, las mismas distribución de contenidos como puede ser YouTube o como puede ser en otra plataforma, tienen su sección específica para niños, para kids, pero creo que la principal herramienta es, como mencionaba, estar al pendiente de a dónde acceden nuestros niños. Hay una serie de herramientas también informáticas, las cuales los propios, por ejemplo, los navegadores, se puede poner restricciones y que solo accedan a sitios que están certificados por organismos, generalmente de la sociedad civil, que se han dedicado a revisar que estas páginas sean legítimas y que no tengan contenido dañino, pero eso no suple la figura de el tutor digital, lo podríamos decir así, el cual tiene que estar al pendiente de quién interactúa, de qué tipo de contenidos ven los niños, porque al ser un sistema informático que, como mencionábamos, muchas veces toma decisiones automáticas, pues no tiene este criterio siempre activo o dinámico que puede tener un adulto para vigilar las acciones de los niños. Gracias, comisionado. Tenemos otra pregunta. Dice, necesito de un programa para proteger mis datos o existe alguno que me proteja e indique que están interviniendo mi equipo. Hay varias herramientas, algunas de ellas gratis y que se comparten en la red, en las cuales nos avisa si se está produciendo alguna transmisión de datos que nosotros no hayamos autorizado, pero una de las formas que uno podríamos tener de forma cotidiana es
cuando empezamos a recibir o ver mensajes en nuestra computadora o en nuestro dispositivo que tienen un origen o que nosotros no hemos solicitado, o que se hace muy lento nuestro teléfono, o que vemos que está encendida la transmisión de datos y que se están transmitiendo datos mientras nosotros no estamos haciendo ningún efecto, esto puede ser un indicador de que estamos que nuestros programas están transmitiendo información que probablemente nosotros dimos permiso cuando instalamos esta aplicación, pero que no somos del todo conscientes. Por eso, repito, siempre hay que leer los términos y condiciones de las aplicaciones que instalamos y también estar conscientes de que hay algunas de ellas, sobre todo las llamadas cookies, que hacen un rastreo de nuestra información y que si nosotros no la desactivamos, siempre vamos a tener ese sabueso, digamos, que va detrás de nosotros registrando todas las actividades que tenemos en la red. Gracias, comisionado. Tenemos una más. ¿La GDPR tiene algún alcance en México? Si no es así, ¿tenemos contemplada alguna medida similar? Gracias. Como mencionaba, la regulación o la GDPR es un reglamento de la Unión Europea. Esto quiere decir que a diferencia de los lineamientos o directivas es obligatoria, es decir, todos los miembros de la Unión la tienen que tomar y si bien para México no es obligatoria o nosotros no tenemos la obligación de tenerlo, sí nos va a servir para ver o para tener un escenario de cuáles podrían ser las mejores prácticas que se están llevando a cabo y cómo se va a implementar en todos los países de la Unión, para estar preparados tanto en el ámbito legal, saber si nos falta algún instrumento legal para implementarla, pero también quiénes serán los responsables. En nuestro caso, si participará el Instituto Federal de Telecomunicaciones, si participará el de acceso a la información, si también estará el de protección al usuario, como puede ser la Profeco. En algunos casos, como estamos viendo, también interviene la Policía Cibernética. Es decir, en esto nos va a dar va a ser un gran expositor o un gran experimento, digámoslo así, en el cual nosotros podemos tomar las mejores prácticas y, como mencionaba, nuestra ley ya retoma y es bastante vanguardista en cuanto a la protección de datos, pero este es un paso más, el cual estamos considerando y estamos siguiendo no solo los órganos autónomos, sino también la sociedad civil y el gobierno en sus distintos ámbitos, para saber cuáles se podrían aplicar y cuáles serían convenientes implementar en México. Una más, comisionado. Dice, ¿es posible que los antivirus de los dispositivos móviles como el celular sean recomendables para la gestión de contraseñas? Este siempre es una pregunta recurrente, dado que en nuestro celular se van a quedar guardadas nuestras contraseñas, pero también generalmente los programas tienen más imaginación, digámoslo así, para hacer contraseñas. Nosotros a la cuarta vez que cambiamos la contraseña, pues hay veces que hasta nos avisa el mismo programa, esa contraseña ya la usaste hace 3 meses, y la cambiamos, le ponemos una mayúscula, le cambiamos un signo, pero seguimos siempre teniendo una tendencia a usar las mismas contraseñas. Una de las ventajas de hacerlo a través de un programa automático es que ellos toman en cuenta todos los últimos ataques que ha habido y cómo han llegado a la obtención de las contraseñas para generar contraseñas que no sean típicas y que sean más difíciles de vulnerar. Por el lado contrario, tenemos que ser conscientes que al dejarle esta decisión a algo automático, pues también nuestro dispositivo guarda en un lugar específico todas nuestras contraseñas y que en el caso de que un hacker tuviera acceso a esta información, pues de un solo vistazo podría tener acceso a todas las contraseñas. En este sentido, regresaría a las recomendaciones de la CES, es cambiarlas constantemente. Sé que es difícil recordarlas todas, pero con estos nuevos sistemas de gestión, si las cambiamos cada mes, no tenemos tanto problema de revisarlas y al contrario, tenemos una ventaja contra los que podrían estar buscando una vulnerabilidad en nuestros datos. Si hay alguna pregunta adicional, yo creo que la podríamos resolver a través del correo, no sé cómo andamos de tiempo.
Sí, comisionado, tenemos varias preguntas, pero si le parece bien las atendemos después de manera particular. Sí, yo estoy totalmente abierto a que me manden un correo a través de arturorobles@ift.org.mx o a través del Twitter @R2Robles, en el cual pues constantemente estoy respondiendo a las preguntas, y también subiremos todas estas recomendaciones en los próximos días por si hay alguna cuestión específica o preocupación específica. Pues sin más, agradezco a todos los que se han unido a este webinar, espero que haya sido de utilidad, que a todos nos haya dado una visión más clara de lo que es la ciberseguridad y de cómo podemos contribuir con ella, y también ser más conscientes y poner nuestro granito de arena a esta cultura de la ciberseguridad en este nuevo entorno digital que, como estamos viendo, promete grandes oportunidades y va a ser un medio de desarrollo para no solo para el país en general, sino, como estamos viendo, pues todo el mundo y nuestros jóvenes están accediendo cada vez más a nuestro entorno. Muchas gracias. Agradecemos al comisionado Arturo Robles y a todos ustedes por su participación en este 6º webinar del IFT. Les recordamos que pueden consultar este y todos los webinars que hemos emitido, así como diversas cápsulas de aprendizaje en la plataforma MeInformo, www.meinformo.ift.org.mx, para aprender más sobre las telecomunicaciones. La Coordinación de Política del Usuario les agradece su asistencia. Muchas gracias.